Hola, amigas y amigos. En este vídeo os traigo 4 manualidades hechas con cartón, seleccionadas de este canal. Yo te ayudo. Comenzamos por esta réplica del Titanic. En un trozo de cartón grueso dibujamos un rectángulo de 30 centímetros por 4,5. Le dibujamos una punta en uno de los lados. Será la proa. En el otro lado le dibujamos un semicírculo, que será la popa. Recortamos. Tenemos la cubierta. A partir de ahora usaremos un cartón lo más fino posible. Dibujamos una tira de cartón de 35 centímetros por 4. La recortamos. Será uno de los lados del casco. Lo pegamos a la cubierta. De esta forma. Cortamos otro igual y lo pegamos al otro lado. Si sobra algo, cortamos lo que sobra. En nuestro caso, nos ha quedado justa. Cortamos estos dos picos para darle forma curva a la parte trasera del casco. Taparemos este hueco recortando un trozo de cartón con la misma forma. Abrimos un hueco a cada lado, como vemos en la imagen. Recortamos un triángulo con las mismas medidas que la proa y lo pegamos en la misma. Para la popa, recortamos una pieza también con su misma forma. Abrimos otros dos huecos, esta vez atrás. Hacemos una fila de agujeros a cada lado, para lo cual podemos usar un destornillador de estrella fino. Volvemos al cartón ancho para recortar un rectángulo de 13 centímetros por 4,5. Lo pegamos en la cubierta, entre las dos filas de ventanas. Otro trozo de cartón, esta vez de 13 por 3 centímetros, lo pegamos en medio. Un nuevo trozo de 13 por 4,5. Este tiene 12 por 3. Y este 12 por 4,5. Cortamos las esquinas delanteras. En un trozo de cartón fino dibujamos un rectángulo para tapar el frontal.
le hacemos unas ventanas. Y lo pegamos. También sobre cartón fino dibujamos dos rectángulos de 12 por 2 cada uno. Los recortamos. Les hacemos un hueco en la esquina trasera, arriba. Les hacemos 3 filas de ventanas. Pegamos. Una vez pegados, perforamos las ventanas. Lo hacemos de igual forma en ambos lados. Para hacer las chimeneas, le separamos la primera capa a un trozo de cartón, para que quede al descubierto la superficie ondulada. Así será más fácil doblarlo. Le dibujamos un rectángulo de 3,5 centímetros de ancho y lo dividimos en 4 partes de 3,5 centímetros cada una. Hacemos un canuto con cada una de ellas. Y pegamos. Les rodeamos uno de sus lados con cinta aislante. Antes de pegarlas, medimos para que quede una distancia equidistante entre ellas, por ejemplo a 3 centímetros. Los botes salvavidas los hacemos con cartón fino. Dibujamos una tira de cartón de 1 centímetro de ancho aproximadamente y la dividimos en 16 partes de medio centímetro cada una. Además, le marcamos 2 rectas a lo largo. Recortamos el conjunto y cortamos las 16 piezas. A cada una de ellas le cortamos un lado en forma de punta. Pegamos 8 botes en cada lado. Con un palo de brocheta haremos los mástiles. Cortamos 2 trozos de 12 centímetros cada uno. Hacemos 2 agujeros en sus lugares correspondientes. Y metemos los mástiles. Para que no queden sueltos, recortamos 2 trozos de cartón que pegaremos por debajo. Ahora ya tenemos la base para pegar los mástiles. Pegamos el extremo de un hilo negro en la punta de la proa. Enrollamos el hilo en la punta del primer mástil y después en la del segundo. Pegamos al final de la popa. Ya solo nos quedan pequeños detalles, como la pasarela de la popa los respiraderos
o la bandera, que haremos con un trozo de alambre y papel o cartulina. ¿Qué te parece cómo nos ha quedado nuestro Titanic? A continuación haremos este avión F-15. Lo primero que haremos será dibujar un rectángulo de 20 centímetros por 2. Seguidamente lo dividimos en dos partes, de 5 centímetros y 15. Dibujamos un triángulo dentro del rectángulo pequeño. Borramos lo que sobra alrededor del triángulo y ya tenemos la base del avión. Recortamos. Hacemos otra pieza igual. Una de ellas la cortamos por la mitad, longitudinalmente. Estos serán los laterales del avión. Doblamos las tres piezas por las marcas del lápiz y las pegamos entre sí. Ahora taparemos el morro. Hacemos un círculo. Su radio tendrá la misma longitud que el pico. Le cortamos un cuarto. A este trozo le cortamos algo menos de la mitad. Le despegamos la primera capa, para que quede al descubierto la superficie ondulada, y así poder doblarlo. Pegamos. Para tapar la siguiente zona, cortamos un trozo cuadrado de 4,5 centímetros de lado. Le quitamos la primera capa y comprobamos su medida. Si sobra algo, le cortamos. Pegamos. Vamos por las alas. Trazamos un cuadrado de 19 centímetros cada lado. Le dibujamos una cruz para dividirlo en 4 partes iguales. Trazamos una recta a 3 centímetros del lado derecho. Dibujamos un triángulo en la mitad derecha. Trazamos una recta a 5,5 centímetros del lado izquierdo. A esta recta le hacemos dos marcas a 3 centímetros de cada extremo. Y desde esas marcas trazamos dos pequeñas rectas hacia afuera, con algo de inclinación. Unimos estas últimas rectas con el vértice medio de cada lado, también con algo de inclinación. Hacemos una marca a 3 centímetros de cada lado del centro del lado izquierdo. Desde esas marcas trazamos dos rectas horizontales.
Hacemos otras 2 marcas en estas últimas 2 rectas, a 2 centímetros desde su lado derecho, y desde ellas trazamos 2 rectas hacia arriba y abajo, con algo de inclinación. 2 pequeñas rectas en esta esquina. Una recta vertical a mitad de este cuadrado. Otras 2 aquí. Otras 2 para cerrar las alas traseras. Trazamos 2 rectas horizontales a 1,5 centímetros del centro. Y otras 2 a 1,5 centímetros de las anteriores. Ya podemos recortar. Borramos las trazadas con lápiz. Pegamos. Aquí pegaremos una pieza similar al semicono que hicimos para el pico. Trazamos un arco con un radio de unos 6,5 centímetros y le cortamos una pequeña sección. Le quitamos la primera capa, doblamos y pegamos. Hacemos otros 2 semiconos, un poco más largos que el anterior, y le redondeamos el pico. Los timones. Los timones. Para los difusores dibujamos un rectángulo de 6 centímetros de largo y 4,5 de ancho y lo dividimos en 3 partes a lo largo. Lo recortamos y lo doblamos por las marcas. Hacemos otro igual. Uno de los extremos lo recortamos así. Pegamos. Recortamos un rectángulo de 3 por 6 centímetros. Le quitamos la primera capa. Lo cortamos a lo largo. Y cada una de las piezas las redondeamos. Y las pegamos. Serán los escapes. Antes de pegarlos, les hacemos el hueco. Podemos pintarlos. Mientras se secan, hacemos la cabina. Cortamos un pequeño rectángulo de unos 4 centímetros de largo y le dibujamos el perfil de la cabina. Recortamos y hacemos otro igual. Cortamos otro rectángulo de 1,5 centímetros. Le quitamos la primera capa y lo pegamos a las otras 2 piezas. Cortamos lo que sobra. Cortamos un entrante a cada lado para que encaje bien en su sitio. La podemos pintar y mientras se seca, pegamos los escapes. Pegamos la cabina. Los timones. El tren de aterrizaje.
Lo haremos con palillos de dientes y botones de la ropa. Los misiles. Cortamos una tira de 4 centímetros de ancho y unos 26 de largo. Le quitamos la primera capa y la dividimos en dos partes. Cada una de ellas la dividimos a su vez en otras dos partes. Y dos de ellas las dividimos también en dos. Tenemos 4 trozos pequeños y 2 grandes. Los enrollamos y pegamos al final. Pegamos a las alas. Primero los pequeños. En medio de ellos pegamos un trozo de cartón pequeño. Y en él pegamos el misil grande. Pegamos los misiles de la otra ala. Y nuestro F-15 está terminado. Vamos con esta casita de cartón. Dibujamos en el cartón un cuadrado. De 14 centímetros por cada lado. Lo cortamos, bien con unas tijeras grandes o bien como lo estoy haciendo yo, con un cúter guiado por una regleta. Hacemos otro igual y ya tenemos las dos paredes laterales. Para las paredes frontal y trasera dibujamos otro cuadrado, también de 14 centímetros por lado, pero esta vez le hacemos un triángulo arriba. Los dos nuevos lados del triángulo tendrán unos 10 centímetros. Cortamos la pieza. Y hacemos otra igual. Borramos las marcas del lápiz. Dibujamos la puerta. Yo le daré 9 centímetros de larga por 5 de ancha. Una ventana redonda arriba. Le daré un radio de 2 centímetros y medio. Las ventanas, 3 centímetros y medio por lado. Cortamos. Con un cartón más fino haremos los marcos, aunque también te quedarán bien si lo haces con el mismo cartón. Los marcos deben tener 2 o 3 milímetros más que su ventana o puerta correspondiente.
mientras que sus medidas interiores tendrán 1 o 2 milímetros menos que su ventana o puerta correspondiente. El marco de la ventana redonda. Yo los pegaré con pegamento de barra. Con plástico fino transparente hacemos los cristales de las ventanas. Este plástico se puede encontrar en los envoltorios de algunos comestibles. Los pegamos por detrás. La puerta tendrá las mismas medidas que su hueco. La pegaré solo por un lado, para dejarla entreabierta. Pegamos las paredes entre sí. Para el tejado cortamos un trozo de cartón de 15 centímetros de ancho y le separamos la primera capa, para que quede visible la superficie ondulada. Cortamos tiras de 15 centímetros por 2 y las vamos pegando en el techo, de abajo hacia arriba. Montando cada una encima de la anterior. La última tira, la que une ambos lados, tendrá 3 centímetros de ancho. La doblamos a lo largo. Pegamos. Por último, la podemos pegar a una base de cartón. Terminamos con este original estadio de fútbol.
Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.